Parece que todas las ceremonias de premios han nominado las mismas 4 películas para Mejor Película Animada de 2022. Turning Red, El Gato con Botas 2, Marcel the Shell with Shoes On y Pinocho de Guillermo del Toro. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tu premio necesita 5 nominados y no 4? Ahí es en donde los premios no se han podido decidir. Los Golden Globes nominaron como quinta película Inu-Oh, los Critics' Choice Awards eligieron Wendell y Wild y los Oscars han elegido Sea Beast. Mucha gente dice que va a ganar Turning Red porque es Disney, sin embargo la verdad no lo creo. Les voy a dejar al final de este video y en la descripción un video del canal Headache que explica muy bien cómo funciona el premio de mejor película animada. El premio literalmente es un concurso de popularidad, por eso en 2019 ganó Toy Story 4, por eso en 2014 ganó Big Hero 6, por eso en 2021 ganó Encanto, pero en 2018 no ganó Ralph 2. Ralph 2 sí es de Disney, pero Spider-Verse fue mucho más popular. Turning Red ha sido aclamada, pero no es para nada la más popular de estas películas. Encanto ganó en 2021 porque fue el éxito más grande que Disney ha tenido desde Frozen. Ha sido más popular que Frozen. Digo, no se siente tan popular como Frozen fue porque Frozen, si se acuerdan de 2013, era inescapable. Minecraft y Frozen eran las dos cosas que no importa dónde te fueras, ahí estaban. Encanto no está pasando por esto porque salió en pandemia y porque su público ha sido mucho más variado. En general, Frozen fue popular con niñas y ya. Encanto ha sido popular con niñas, niños, hombres, mujeres, de todas las edades. Los récords que Encanto ha roto no se pueden romper con solo niñas. Turning Red no lo ha petado como Encanto en 2021 para nada. Creo que el único récord que vi que rompió fue el de mejor estreno en Disney Plus. El Gato con Botas y Pinocho, la verdad, han sido mucho más populares. Y si no gana Pinocho, apuesto que va a ganar el gato. Realmente no creo que Turning Red gane. Y si gana, no sé, voy a comer tierra porque porque de verdad no lo creo. Ahora, ¿a quién le daría el premio personalmente? Creo que se lo daría a Marcel. La verdad está bastante difícil escoger para mí entre Pinocho, el gato y Marcel. Y creo que se lo daría enteramente a Marcel porque es un poquito más original, creo yo. Sí, está basado en unos cortos, creo, de YouTube. Sí, hay muchas películas híbrido entre animado y live action, pero suelen ser animadas en 3D. Marcel está animada en stop motion y Marcel tiene un tono muchísimo más distinto. Entonces, para mí la película de Marcel es muchísimo más fresca que Pinocho o El Gato, que no quiere decir que sea mejor. Se lo daría a Marcel porque es más original ante mis ojos. Pero ahora, si yo estuviera ahí en la academia y tuviera que votar por alguien, no votaría por Marcel. A pesar de que es la que quiero que gane o la que yo le daría el premio, no votaría por Marcel. Yo votaría por Pinocho. Y no es tanto por Pinocho en sí, sino por Guillermo del Toro. En general, Pinocho ha estado ganando todos los premios y Guillermo del Toro ha estado dando el mismo discurso en todos lados. Y es un discurso de lo que nosotros hemos estado diciendo toda la vida, que es que la animación no es un género, la animación no es para niños. Y la verdad sería la cosa más hermosa del mundo oírlo decir esto en los Oscars. Porque hace un año en los Oscars se dijo que la animación era para niños y que es algo que los adultos tienen que aguantar, que tienen que soportarlo. Incluso las personas que querían que ganara Encanto, estábamos enojados de que ganara Encanto, porque sabemos que no ganó Encanto porque consideraran que fuera la mejor. La comunidad de la animación en general creo que no respetamos mucho los Oscars, entonces podrían decir que no debería de importarme, pero creo que sería buen karma. No importa cuál de estas películas te guste más o consideres que es mejor. En mi opinión, todos deberíamos desear que gane Pinocho. Es que necesitamos ese discurso. Yo necesito que se diga eso en los Oscars. Ya veremos si tengo la razón. Espero que gane Pinocho. Necesito que gane Pinocho. Y pues me pregunto qué opinan ustedes. Me pueden dejar sus predicciones en los comentarios. Y hey, muchas gracias por ver. Espero que tengas un buen día.